Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy siendo viernes 5 de febrero del 2021, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 592 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Roswell, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al ingeniero en mecatrónica, Moisés Correa Ledesma. Bienvenido. Estudié ingeniería en mecatrónica por el Tecnológico de Matamoros y una maestría en mecatrónica en sustentabilidad por el Tecnológico de Nuevo León. Y del tema del cual vamos a conversar es acerca de geopolítica. Bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí. La verdad espero seguir divirtiéndome y rebotando ideas acerca de la geopolítica. Es bastante relevante el tema de la geopolítica, dado la coyuntura en que se ha estado viviendo tan álgida en los últimos 4 años, casi 5 años, en esta cuestión a partir de Donald Trump y los acuerdos geopolíticos que se vivieron en el mundo, el Tratado de Abraham y otras cuestiones importantes con la República de Corea, con China y toda esta dialéctica que se estaba dando. Pero queremos hablar de la ciudad de Matamoros, dado que no se ha dado este análisis importante, porque pensamos que la ciudad está aislada de todas estas cuestiones y realmente afectan en la cuestión macro y microeconomía en Matamoros, Tamaulipas. Tú lo expusiste hace ya 7 años en la presentación de TED Talk en Matamoros de esta visión geopolítica que debería tener tanto la ciudad y el país, ¿no? En esta importancia que tiene tanto el Océano Atlántico como el Océano Pacífico, pues se conectaron en esta cuestión histórica del Imperio Español en el primer viaje a la vuelta al mundo y otros contextos importantes, ¿no? Pero Matamoros se piensa que está aislado de todos estos acontecimientos, de lo que pasó hace en el mes de enero en cuestiones de la cuestión energética que fue importante con Texas y toda esta afectación de los apagones tanto económicos que hubo a los negocios locales en la ciudad. ¿Qué nos puedes explicar de la geopolítica? ¿Cómo afecta en Matamoros, Tamaulipas? Sí, mira, la forma en la que yo propongo el tema geopolítico en Matamoros es el contexto global. Como dices tú, aparentemente somos una ciudad aislada en el mundo, pero la verdad es que tenemos un territorio muy interesante y por ahí empieza la definición o el concepto que yo propongo de geopolítica, que es el interés económico de un territorio, porque al final de cuentas, quienes convivimos en esta ciudad o en este territorio, sabemos que compartimos, primero, un ecosistema. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones climáticas o territoriales de la zona de Matamoros nos permiten compartir con Estados Unidos, en este caso con Brunswick, el mismo mar, para empezar, ¿no? Tenemos una playa y esa playa es exactamente la misma que en Estados Unidos, que en este caso la ciudad de Brunswick, hablando de un territorio. En la parte del sur, o en la parte de abajo de nuestro territorio, pues tenemos a San Fernando, que igualmente compartimos la Laguna Madre. De hecho, en Tamaulipas y en la parte de Texas, tenemos la Laguna Madre o la laguna hipersalina más grande del mundo. Hay una carta en Egipto que se llama la Carta de Ramsar, que protege a los humedales. En este caso, los humedales son cuerpos de agua de baja profundidad. La Laguna Madre tendrá 1,20, 1,80 de profundidad. Entonces, compartimos ese territorio o ese ecosistema natural, desde San Fernando hasta la parte de Texas, ¿no?
Entonces, si empezamos a analizar el territorio, pues la verdad es evidente que compartimos con Vallehermoso o Río Bravo la parte de la agricultura. Matamoros tiene referencias con el algodón o el famoso oro blanco, que en el tema de los 60 pues era todo un acontecimiento porque salían barcos y barcos con algodón y mucha gente se vio beneficiada o económicamente creció porque pues Matamoros tenía abundancia en ese aspecto. Entonces, la geopolítica realmente, como lo dije al principio, es el interés económico por un territorio. Pero ¿por qué entra la política? Porque al final de cuentas, la política en una dinámica social tiene que estar integrada porque de alguna forma estamos hablando de los intereses que a la sociedad le van a beneficiar. Obviamente hay aspectos positivos y negativos, pero definitivamente la dinámica social va a implicar una política en la cual, pues, quisiera hablar de regulaciones, hablar de, ahora sí que, valga la redundancia, políticas, normatividades, reglas, todo el marco legal o jurídico del comportamiento social que la verdad se tiene que reflejar en lo económico y pues obviamente el tema del territorio que nos permite desarrollar actividades económicas. Entonces, eso es hablar en lo general, el tema de la agricultura, el tema de la playa, el tema que compartimos territorio muy parecido, si no es que idéntico, con Brownsville en Estados Unidos, y eso es el contexto que de alguna forma yo propongo analizar, porque realmente no somos una ciudad aislada, al contrario, tenemos un potencial, porque la verdad es un potencial que no está desarrollado, pero lo tenemos por el simple hecho que compartimos una geografía que tiene el territorio en donde se pueden desarrollar actividades económicas, que eso es el análisis geopolítico que vamos a platicar. Es bastante interesante dado que con esta cuestión del Tratado de Libre Comercio firmado en 1994 por Carlos Salinas, George Bush y el primer ministro de Canadá, fue relevante, pero también hubo afectaciones y atrasos económicos en ese desarrollo económico en Matamoros. En cuanto vino la inversión de capital estadounidense, pero tampoco hubo un desarrollo económico de otras ramas en la ciudad que pudieron haber, no pudo haber, con esto no se pudo haber mermado tanto la economía a partir del año 2000 en estas cuestiones geopolíticas que se empezaron a desarrollar por parte del capitalismo industrial estadounidense que se fue a China a la inversión. Toda esta dialéctica que se empezó a dar vino a la afectación a la ciudad y que toda esta fuga de capital industrial se fuera a Asia y a otras ciudades, otros estados en el país. Eh, como mencionábamos en la conversación antes de comenzar a grabar la entrevista, pues toda esta inversión de empresas danesas, alemanas, en el desarrollo, que pudieran desarrollar la economía, pero no se ha visto no se ha visto en estas regulaciones de los tratados o estos acuerdos comerciales que tanto ufanan en el desarrollo económico. Vemos los acuerdos económicos en otras partes del mundo y cómo han beneficiado o afectado a las economías nacionales, como en la Unión Europea, en esta cuestión de resquebrajar una economía nacional por la entrada de inversión extranjera. Por ejemplo, España se vio afectada en la cuestión del carbón, en donde permitió la inversión de capital alemán y no desarrolló un capital
nacional como tal, para poder balancear esta cuestión de macroeconomía. ¿Cómo se pudiera desarrollar, no solamente dependiendo del capitalismo industrial, Matamoros en este rubro? Sí, la verdad es que el contexto, como te lo mencioné al principio, viene vamos a poner la línea del tiempo, ¿no? La época del algodón en los 60 y precisamente mucha gente en Matamoros, te comentaba, mis papás y muchos de nuestros familiares se desarrollaron en la época del algodón, pero también migraron la transición a la época industrial, en donde la industria maquiladora se instala en Matamoros. Incluso había procesadoras de mariscos porque la Laguna Madre tenía una actividad económica muy interesante que la verdad todo el mundo la conoce. Bueno, ojalá que todo el mundo la conociera, pero debes de saber que Matamoros tenía actividades económicas diversificadas, quiero decir. Entonces, poco a poco se fue permeando en la ciudad el desarrollo industrial. Vamos a suponer o vamos a decir que existió en diversas ramas como la automotriz, la de alimentos, textil y de muchas otras, porque hay muchas variaciones. Entonces, ese contexto es el que quiero poner sobre la mesa, porque al final de cuentas Matamoros ya existe o ya había existido y existirá, ojalá durante un buen tiempo, el contexto global en el aspecto de que estas industrias pues le trabajan a marcas globales. Tan es así que hoy en día hay industrias en Matamoros que le trabajan a ensambladoras como Tesla, General Motors, como Ford. Y obviamente en la cadena de suministro, pues juegan un papel relevante porque al final de cuentas están produciendo materia prima, por decirlo así, procesada. No diseñamos, pero maquilamos y al final de cuentas es relevante porque pues se utiliza para seguir desarrollando la cadena de suministro. Entonces, en este contexto, me parece que Matamoros ya juega un papel importante geopolítico en el aspecto de que su geografía le ayuda o le permite tener cruces internacionales en la frontera para de alguna forma ahorrarnos tiempo de transporte. Con el Tratado de Libre Comercio se intentó desarrollar una zona libre en donde pues podías brincar los productos con ciertos impuestos subsidiados, vamos a decirlo así, o de alguna manera una zona en la que pudiera haber un beneficio económico para estas industrias, que de hecho la mano de obra en Matamoros siempre se ha escuchado y es un cliché que es reconocida porque es una mano de obra especializada y barata, que ahorita acaba de pasar el debate con Donald Trump donde pues obviamente se busca tener una mano de obra bien pagada para que la industria juegue competitivamente y etcétera, etcétera. Entonces, Matamoros en ese contexto sigue siendo una referencia que la verdad se ha posicionado a nivel mundial porque igual como lo dices, pues bueno, hay resultados buenos y hay resultados malos, pero hay que decirlo, hay empresas que se fueron para China precisamente porque la competencia o la competitividad en temas de económicos, pues obviamente si tú analizas fríamente los números y me garantizas que vamos a tener una apertura en el tema de sueldos, en el tema de impuestos, en el tema económico al 100%, porque obviamente si tú llegas a un país que te va a ayudar con impuestos, pues se va a reflejar en el tema económico. Y fue lo que pasó con China cuando empieza a atraer a todas esas empresas que de alguna forma ahorita pues
juegan un papel importante porque se decía, yo me acuerdo cuando las empresas se iban a China, que porque China les daba beneficios, y porque China y China y China, y todo el mundo hablaba de China, y ahorita hablan de una potencia mundial que aprendió a desarrollar a su talento académico, tecnológico, industrial, y pues está jugándose un papel importante como potencia mundial. Claro, vemos este desarrollo de este país que va a ser plenamente de todo este siglo, del siglo XXI, en la cuestión tanto tecnológica y espacial, que ha sido importante. En la inversión tanto de la base lunar en el 2025 y el viaje a Marte en el 2030, que tienen otros países asiáticos como Japón y junto con Arabia Saudita en esa inversión. ¿Por qué conversamos sobre este tema? Dado que en Brownsville están establecidos la empresa SpaceX del capital de Elon Musk, y en Matamoros, como tú lo mencionas, no se ha tenido esa visión de aprovechar o el desarrollo en cuanto a esa tecnología que pudiera beneficiar para la ciudad. De hecho, continuando con el contexto de la industria en Matamoros, la industria maquiladora, que por maquiladora me refiero a que procesamos materia prima, no la diseñamos, solamente maquilamos, que nuestro territorio geográfico juega un papel muy relevante. Y es muy interesante porque podemos entender el tema económico, porque al final de cuentas, si yo puedo tener material y lo puedo cruzar y no tengo que recorrer una carretera con los peligros que representa, etcétera, etcétera, pues bueno, me beneficia de alguna forma económicamente. Aunque ahorita el contexto es que empresas de Matamoros están yendo al Bajío por temas de cadena de suministro más que de logística. Entonces, al final de cuentas, sigue existiendo la industria local, pero así como la industria vivió una transición de la agricultura a la maquiladora, ahorita, en este momento, estamos viendo una transición de la parte industrial maquiladora al tema del desarrollo tecnológico. ¿Qué quiero decir? Que de alguna forma nos estamos dando cuenta que el territorio geográfico, por lo menos en la parte de Estados Unidos, está siendo relevante en el aspecto de que en los años 50 un estudio desarrollado por NASA, porque estaban buscando una ciudad en donde pudieran hacer un lanzamientos, pues la carrera espacial de Kennedy y todos estos temas con los rusos. Entonces, haz de cuenta que la ciudad de Brownsville ya estaba en el mapa en aquella época. Yo leí un artículo que por ahí del 74 hicieron pruebas de cohetes balísticos, y bueno, se dice que uno de los cohetes se estrelló en el lado mexicano y hubo un problema político porque, pues bueno, invasión o lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Brownsville, que es nuestra frontera con Estados Unidos, ya estaba en el mapa por el tema geográfico. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma ya había condiciones geográficas que se pueden tener de beneficio o de manera positiva para poder instalar una base aeroespacial en este territorio. Claro que hay que recalcar que como frontera, pues sinceramente nosotros no tenemos un desarrollo directo porque obviamente no está de nuestro territorio, pero sin embargo compartimos cierto perímetro en el cual podemos desarrollar de manera indirecta otro tipo de industrias. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de cadena de suministro, que si
nuestra maquiladora, que tiene experiencia en el tema de logística, en el tema de producción o en el tema de ingeniería, aunque no desarrollamos tecnología, pues probablemente pudiera ser interesante cómo empresas están migrando a los procesos de aeroespacial. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente son trabajos muy especializados, pero hay referencias en México, como en Querétaro, en Tijuana, en Sinaloa, que ya empezaron a hacer los clústeres, que son estos grupos de empresas que se reúnen para ser proveedores de cierta industria especializada, en este caso la aeroespacial. Entonces, Matamoros probablemente no vaya a tener un desarrollo directo, pero sí pudiera tener un desarrollo indirecto por la experiencia que tiene en la industria. De no ser así, Matamoros pudiera desarrollar turismo, el cual tiene todo el potencial para hacerlo, porque imagínate tener al hombre más rico del mundo en Bronzeville, que él ha manifestado, Elon Musk, que Texas lo ha recibido bien y tiene sus empresas o sus fábricas en Austin, y pues obviamente Austin está a 5 horas de aquí de Bronzeville. Entonces Matamoros de alguna forma empieza a estar en el mapa, porque la frontera de México siempre se ha caracterizado por compartir con Estados Unidos la parte, valga la redundancia, territorial o geográfica, que de alguna forma nos beneficiamos porque, digo, muchas familias tienen a sus hijos en Estados Unidos por el simple hecho de estar en la frontera. Entonces eso ya es un beneficio, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo en la parte industrial o económica, que a esto le llamamos el interés económico por un territorio, y que de alguna forma ya tiene un contexto muy arraigado o muy establecido y que puede funcionar de referencia? En el aspecto de SpaceX, a mí me tocó trabajar en el 2014 en la Oficina de Desarrollo Económico, en donde de alguna forma nos permitía tener información del desarrollo de la ciudad, y uno de esos temas era el desarrollo de SpaceX en Brownsville. La Cámara de Comercio de Brownsville nos invitaba a escuchar las audiencias públicas de SpaceX, en donde la comunidad aceptaba una empresa como SpaceX. Claro que había temas en donde medioambientales o de impacto ambiental que la empresa tuvo que resolver, y que al final de cuentas desde el 2014 ya venía trabajando en el desarrollo de una plataforma de lanzamientos de cohetes de nueva generación que nunca habían existido y que tenían que ser probados en un territorio en donde estuviera de alguna forma aislado. Fíjate, aún así dijéramos que somos una región aislada, bueno, pues fue necesario para que este señor Elon Musk hiciera sus pruebas de cohetes, en donde está garantizando que los cohetes pueden ser reutilizados, que eso es el éxito de Elon Musk, que reutiliza sus cohetes para seguir siendo utilizados en el futuro. Y bueno, eso está sucediendo ahorita en Brownsville, y uno de los mejores sitios para ver los lanzamientos es Matamoros. Entonces, probablemente en los próximos años, de hecho en el 2024 igual Elon Musk ha manifestado que sus vuelos comerciales van a ser orbitando la luna y de regreso. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Que al final de cuentas ya está existiendo en este momento. Ya llevan 3 lanzamientos de cohete y es el intento número 11, número 10, o sea, van 10 intentos en el proyecto y van 3 lanzamientos. Entonces es un proceso que todo el mundo, a mí me tocó el día de ayer ir a ver un lanzamiento, y una agencia de noticias canadiense me escribe porque hubo una explosión y nadie se la esperaba. Entonces, como yo publiqué un video, pensaron que yo la tenía, pero no, la verdad no lo tenía porque pues nadie se lo esperaba. Y me dio a entender, o lo que yo comprendí, es que efectivamente los ojos del mundo están ahorita puestos en
Boca Chica, en Brunswick, y claro que compartimos territorio con, con México, o se comparte territorio con México. Entonces, de alguna forma, esto nos tiene que beneficiar porque la ciudad tiene que estar enterada de que esto va a ocurrir en los próximos 5 años, en los que SpaceX va a lanzar cohetes a la Luna y luego a Marte, pero también va a hacer viajes intercontinentales en donde tú te vas a poder subir a un cohete y en cuestión de horas estás en Europa o estás en Asia. Y eso es muy interesante porque lo estamos observando y lo estamos documentando aquí en Matamoros. Es bastante relevante lo que tú mencionas, de que esta dialéctica de imperios parece que está muy alejada de Matamoros. Y todas estas inversiones aeroespaciales por parte de China en la construcción de una base que podría orbitar la Tierra en los próximos años, pues parece que no afectaría a la ciudad, pero esto es importante porque tanto es el desarrollo tecnológico y esta dialéctica entre Estados Unidos y China y Rusia y otros países que se están desarrollando. Y esto es un contexto histórico que se pudiera estar dando en los próximos 20 o 30 años en la cuestión del derecho espacial. Pero bueno, ese es otro tema y es bastante interesante lo que se está dando. Sí, es que, sabes, es evidente que la interacción global cada vez es más cercana. ¿Qué quiero decir? Estamos en la era de la información y eso nos permite estar enterados de lo que sucede en el mundo en general. Y nos estamos dando cuenta que los demás países se están desarrollando. O sea, hay países que quieren su autonomía y ya no es las películas de ciencia ficción donde Estados Unidos es el héroe. Los demás países se están desarrollando de tal forma que están compitiendo al nivel tecnológico que se requiere para, obviamente, explorar el tema del espacio, porque al final de cuentas, pues, si un país busca la soberanía de un planeta, pues imagínate, vamos a estar hablando de territorios conquistados en Marte o en la Luna, ¿no? Y bueno, ya no quiero hablar de temas conspiranoicos, ¿no? Que dicen que pues la Tierra está habitada o que es un satélite que tiene ciertas estructuras alienígenas y bueno, la verdad es que no lo sabemos. A nosotros nos corresponde solamente estar al pendiente y buscar el beneficio local, porque de alguna forma nos va a llegar, así como nos llegó la industria maquiladora y hubo muchas empresas que se vinieron a Matamoros. En unos años nos va a tocar esta industria y tenemos que estar al pendiente para poder tomar decisiones en el tema académico, en el tema tecnológico, en el tema energético y todo lo que está alrededor de toda esta industria, porque son millones de dólares y son millones de procesos que de alguna forma están documentados en una cadena de suministro en donde probablemente estoy exagerando en hablar de millones, pero la verdad se gasta mucho dinero en establecer ciertos procesos. Entonces se está buscando la mejor opción y Matamoros siempre ha sido una referencia en ese aspecto. Entonces ojalá que en algún futuro podamos tener en Matamoros industrias que de alguna forma estén participando en este tipo de carreras tecnológicas, porque por ejemplo lo vemos en el carro Tesla. Tesla hace unos años era un mito o solamente estaba en la cabeza de Elon Musk, donde decía que íbamos a tener un carro eléctrico. Y ahorita ya es un tema comercial. Tenemos empresas en Matamoros que desarrollan parte de la cadena de suministro del vehículo Tesla
y que de alguna forma tienen un contexto mítico, ¿no? O mágico. Entonces, si estamos hablando de un tema como lo aeroespacial, pues igualmente ahorita se puede escuchar muy romántico, pero en cuestión de años probablemente Matamoros sea una opción para este tipo de empresas. ¿Qué tan importante es para que haya toda esta investigación aeroespacial, desarrollo científico, el Estado? ¿Qué tanta inversión hay por parte de la NASA también en esta cuestión de Tesla o esta inversión mixta que se puede estar dando? Pues mira, es público, es información pública y la verdad es que los que nos interesa el tema tecnológico sabemos que la NASA ha tenido participaciones económicas o partidas económicas para que Tesla se desarrolle o en este caso SpaceX. Y mucha gente critica a Elon Musk porque de alguna forma se ha beneficiado de estas partidas económicas que obviamente pues impulsan el desarrollo tecnológico. Lo que sí es verdad es que pues se necesita que de alguna forma la parte gubernamental o la burocracia, si lo queremos llamar así, esté un poquito de lado porque de alguna forma la parte privada o público-privada pues está tomando resultados y esos resultados son evidentes. Entonces, sí hay una participación de la NASA y ha sido muy importante en el aspecto de acelerar estos desarrollos que, imagínate, la NASA se tardó, por decir algo, 10 años en desarrollar el tema de los cohetes espaciales. De hecho, hay un documental en Netflix que habla de eso y Elon Musk en cuestión de meses ha podido estar probando cohetes, incluso materiales que de alguna forma le permite tener suficiente tiempo para seguir probándolos. ¿Qué quiero decir? Que pues es evidente que han funcionado esos aspectos. Tan es así que Tesla y SpaceX son una referencia para el desarrollo tecnológico de otras empresas, porque pues no solamente estamos hablando de Estados Unidos, también pudiéramos hablar de Richard Branson en Inglaterra, que está desarrollando su empresa a la par de Elon Musk. Entonces, la relevancia es que en Estados Unidos la NASA participa con Elon Musk y pues también es un tema de marketing y un tema de redes sociales. Pues, a lo que iba con esta cuestión, ¿por qué es tan relevante? Porque vemos a Japón, a Arabia Saudita, a Rusia, a China invertir desde el Estado para desarrollar su investigación científica. Y en México, al parecer no se ha invertido en esa cuestión desde el Estado para desarrollar la investigación científica, que son temas, bueno, investigación aeroespacial, que son temas relevantes en los próximos 20 o 30 años. Es que sí existe, o sea, de hecho, yo le he seguido la pista al tema de la Agencia Espacial Mexicana, que se desarrolló de manera privada. Eso está documentado, que la Agencia Espacial Mexicana empezó de manera privada y creo que fue en la administración de Peña Nieto que se abrió la oficina de la Agencia Espacial Mexicana ya en la parte gubernamental. Entonces, pues bueno, la verdad es que empezó como una oficina de gestoría para empezar a hacer este rompecabezas que la verdad ha tomado sus frutos porque hace unos días en India se lanzó un microsatélite o un nanosatélite hecho por estudiantes mexicanos y que de alguna forma esto pues suma al desarrollo tecnológico del país. Claro, no estamos a los niveles de la NASA que invierte millones de dólares para lanzar un vehículo de 1 tonelada a Marte, que fue lo que sucedió el 18 de febrero,
Uh-huh. que ahí precisamente, antes de eso, Arabia Saudita y China llegaron a orbitar a Marte. En este caso, la NASA aterrizó en Marte precisamente porque ellos ya habían lanzado un satélite para la comunicación entre el robot y la base en la Tierra. Entonces, México de alguna forma está participando y, como te digo, tiene referencias, y eso es bueno porque de alguna forma tienen un precedente que la verdad nos vamos a tardar, no lo sé cuánto, pero es un precedente para el futuro. Y a lo que voy con este cuestionamiento, esto pudiera desarrollar también en esta cuestión de aeroespacial en la ciudad de Matamoros. Como tú lo mencionaste, empresas como Boeing, Airbus, Boeing en Querétaro, con estas armadoras y toda esta cuestión. En Brasil tienen su propia armadora en cuestiones de aviación militar, pero en México no. En esa parte específicamente va a ser importante que se busque desarrollar en Matamoros. Sí, mira, la verdad es que bueno, en lo personal he tenido acercamientos con la parte del clúster que te digo, el clúster aeroespacial en la parte de Sinaloa y Tijuana, Uh-huh. porque en aquella zona haz de cuenta que hay un parque industrial en donde va a existir, de hecho ya existe el parque, pero van a tener una pista privada de aterrizaje en donde la industria va a poder probar los aviones que se desarrollan en esa parte del país. Y México en cierta forma ha tenido estos trabajos de integrar diferentes esfuerzos para precisamente armar los clústeres. Los clústeres no es otra cosa más que una integración de empresas. Y ojalá que esas referencias nos sirvan para que Matamoros por lo menos tenga una posibilidad, así como la tuvo Brunswick, de poder desarrollar en México, específicamente en Matamoros, cierta industria que obviamente tiene su proceso, no solamente es desarrollarla y que podamos decir que es fácil, claro que no es fácil, tiene potencial, claro que lo tiene, y no solamente es lo único, es lo que te digo, o sea, no solamente es la industria aeroespacial, sino que lo que el entorno de esa industria pudiera desarrollar, como son el turismo, la investigación científica, el desarrollo de talento. Hay cosas por hacer previas, o sea, no solamente es esperar que llegue una industria y traiga los talentos que necesita para poder desarrollarse, siendo que nosotros en este momento pudiéramos desarrollar talento en el área de la innovación, en el área del desarrollo científico, en el área del desarrollo tecnológico, y que nuestras universidades tengan, pues obviamente, las plataformas para eso. Uh-huh. Pero pues, si no lo hacemos o si solamente en la parte privada, lo que nos corresponde a nosotros, pues obviamente promover todo esto. Es relevante hacer toda esta estructura en cuestiones tecnológicas, pero también viene desde el nivel de gobierno más alto para la planificación económica de cada sector en el país. ¿No crees que también debería de verse esa visión por parte desde el nivel federal? Es que la verdad es que sí existen los ejes. De hecho, hace unos años le llamaban la famosa triple hélice, en donde el gobierno, la academia y el sector privado se integraban para desarrollar el potencial de las zonas geográficas del país. Y la verdad es que sí hay material, o sea, me refiero en el aspecto de que hay bases, hay fundamentos, pero bueno, no
no sé si la voluntad o el tema de los recursos, que ya estaríamos hablando de otros temas, se disponen para desarrollar estas industrias. También es importante mencionar que la verdad, todo el tema político de los recortes de presupuestos, mal manejo, porque pues también es evidente que han existido presupuestos que han sido destinados a otras cosas, que igual los que andamos en el tema sabemos que existe y que de alguna forma no han sido utilizados para permanecer en el tiempo y que solamente cubren necesidades a corto plazo. Entonces, me parece que no hemos invertido en el largo plazo en el desarrollo de talentos que se necesitan para poder sentar las bases, o si ya existen, continuar con los pasos siguientes, porque pues no tenemos un centro de investigación al 100 o como debería de ser, que sí tenemos, claro que tenemos, que van a crecer, ojalá que crezcan en el corto o mediano plazo. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Me parece que hay un potencial, existe un potencial, de hecho compartimos el mismo ecosistema con Estados Unidos en el aspecto territorial o regional, y eso es un primer punto. En un segundo punto, me parece que pudiéramos tener una referencia para poder saber hacia dónde va esta tendencia global, que definitivamente no estamos aislados y que de alguna forma no estamos aprovechando al 100%. Y no lo estamos aprovechando porque definitivamente el foco de nuestra ciudad está en la industria maquiladora, que no es mala, pero que de alguna forma tenemos que saber que vamos a tener que ver una transición, o sea, va a haber de que va a haber una transición, va a existir una transición. Ahorita la industria está migrando a Querétaro, a San Luis, a la parte del Bajío, y de alguna forma la ciudad y muchos ingenieros pues tienen que migrar. Yo conozco mucha gente que se ha ido al Bajío. Entonces, si nosotros que estamos promoviendo la ciencia y la tecnología, de alguna forma tenemos esa tendencia, pues bueno, la verdad es que hacemos lo propio, ¿no? Lo que nos corresponde. Pero ojalá que nuestros representantes pudieran tener también esta información, que yo sé que la tienen, y que es necesario sentar las bases o los fundamentos en estudios de impacto ambiental, estudios de beneficios económicos, estudios de posibles empresas, y que eso sea una base para continuar en el desarrollo de carreras técnicas o ingeniería, posgrados, doctorados, y que de alguna forma el talento empiece a llegar a Matamoros. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos y estás invitado a participar en nuevas ediciones de Cosmonautas. Claro, no, es un placer. La verdad es que estoy muy complacido. Esta plática, dicen que hay que ser de los amigos maestros, y bueno, cuando se comparte de esta manera, pues bueno, es mutuo el reconocimiento. Y bueno, la verdad es que son las 2:38 de la madrugada, entonces aquí podemos estar platicando y platicando. Creo que es momento de concluir, y igualmente agradezco